Me da mucho gusto dirigirme a ustedes por medio de este mensaje del uso de la tecnología y mandar un saludo a todos los que están en casa. Estamos en la serie del temor del Señor y yo creo que está aclarándose con todos estos lecciones, estas verdades que estamos compartiendo. ¿Qué es el temor a Dios? Generalmente se ha asociado a tenerle miedo, pero es respetar, honrar a Dios. En Malaquías capítulo 1, si vamos a la escritura, la primera porción que vamos a leer hoy, dice que los sacerdotes no tenían el temor de Dios. Fíjate cómo Dios como que reclama y dice en el verso 6 de Malaquías 1. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, oh sacerdotes que menosprecian mi nombre y dicen en que hemos menospreciado tu nombre. Y entonces el 7 dice, en que ofrecen o me ofrecen sobre mi altar pan inmundo y dicen en qué te hemos deshonrado, en cuanto que piensan que el venir a tener comunión conmigo en la mesa es despreciable, y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofrecen el cojo enfermo no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de él o lo aceptará? Dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 1, 6 hasta el 8. Pues es un reclamo de Dios en esta ocasión a los líderes. Más adelante, en el capítulo 3, recuerdan ustedes la muy clara enseñanza que se enseña en todos los grupos, aquí también en Trigo y Miel, donde traigan los diezmos al alfolí porque la nación toda me ha robado, y dicen en qué te hemos robado, en sus diezmos y ofrendas. En Malaquías 3 Dios está hablando con la congregación, o le está enseñando a todo el pueblo la verdad de honrarlo con los diezmos y que no los sustrayamos, o las ofrendas, y que está mal, es un robo a Dios. Pero aquí está hablándole a los líderes y les dice, yo soy su Señor, o ustedes dicen que yo soy su Señor, igual que nosotros. Nosotros llamamos a Jesucristo Señor. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento que nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu de Dios. El reconocimiento de que Él es el Kyrios, o el dueño, amo, rey, dueño absoluto de nuestra vida. El Señor, con S mayúscula, de la palabra griega original Kyrios. Y el Señor está reclamando y dice, si soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Pero todo el contexto, si tú sigues leyendo hasta que acaba el capítulo 1 y luego el capítulo 3, está hablando de lo que se ofrecía a Dios, los diezmos y las ofrendas. En ese tiempo eran animalitos, pero eso hacía que las personas reconocieran que lo que tenían provenía de Dios. El entregar nuestros diezmos y ofrendas es un acto de reconocimiento de que Dios es el que nos suple. No es nuestra fuerza con la que solamente conseguimos el pan de cada día, es la bendición de Dios. Ahora, este Malaquías 1, todo está enfocado a la exhortación a los líderes o los sacerdotes de aquel tiempo que no honraban a Dios, como lo hacían constantemente, y eran la tribu, los de levitas y los sacerdotes, de ofrecer los sacrificios que la gente traía. Las personas traían sus granos, traían sus animalitos, y el sacerdote los ofrecía en el altar, no las personas. Lo entregaban al sacerdote y el sacerdote los ofrecía. Habían caído en la rutina, en la familiaridad, en la costumbre. Y es terrible cuando nosotros oramos, ayunamos, leemos la Biblia, nos congregamos, servimos, diezmamos, ofrendamos por costumbre. Caemos en un ritual que es lo opuesto a que sea algo vivo, algo con fe, algo de nuestro corazón hacia Dios. Ahora los voy a llevar, como diría mi compadre Anaya, a donde la puerca tuerce el rabo. A una porción clara y directa en Deuteronomio 14. Deuteronomio 14, 22 y 23. En este mensaje, en esta lección sobre el temor de Dios. Dice
el versículo 22, Deuteronomio 14, 22 y 23. Indefectiblemente, sin falta alguna, diezmarás todo el producto de lo que rinde tu campo cada año. Aquí dice, del producto del grano que rinde tu campo cada año, de tus negocios, de lo que tú recibes, y no lo recibes cada año. La mayoría recibimos o tomamos de una empresa un apoyo por mes para así pagar suplir nuestras necesidades y pagar nuestros servicios y las deudas que contraemos. Entonces, indefectiblemente diezmarás de todo lo que te ingresa cada ocasión, cada semana, cada mes. Y comerás, en ese tiempo era grano y también eran animalitos, comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre. Comer. Pues nosotros venimos a la congregación y sí hay una pequeña sección de la cafetería, aquí en Trigo y Miel y Café y algo más, pero no venimos a comer. O sea, eso, como hay un intermedio los domingos entre dos reuniones, ahí se aprovecha para comer. El propósito de venir a Trigo y Miel es comer, pero la palabra de Dios. Y la Biblia dice que a donde llevas tus diezmos, o al revés, donde comes con tu familia la palabra de Dios, ahí llevas tus diezmos. Comerás delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre. ¿Qué comerás ahí? El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus manadas, de tus ganados. O sea, ahí vas a comer porque tú estás honrando esa casa, estás colaborando, como dice Malaquías capítulo 3 en el verso 10. Dice, traigan todos los diezmos, y se incluye las ofrendas, a mi casa, al alfolí, para que haya alimento en mi casa, para que se sostenga, se sustente la casa de Dios, la obra de Dios, la congregación donde hemos conocido a Dios, estamos caminando y creciendo con Dios e invitamos a otras personas a que vengan y luego hay el llamado y se encuentren con Dios y luego las cuidemos. Entonces dice, vamos a alimentarnos de todo lo que le hemos dado a Dios. Nosotros damos a Dios, como dice la Escritura, para que haya alimento en su casa. El motivo es gratitud, el motivo es honra, el motivo es obediencia, el motivo es reconocimiento que de Él viene todo lo que tenemos, no algo, todo lo que tenemos, hasta la salud, las oportunidades de trabajo, la vida. Cada día que abrimos los ojos en la noche no nos dio un derrame, no nos dio un paro cardíaco, por la misericordia de Dios. Entonces reconocemos al dar que lo que tenemos proviene de Dios. Dijo el rey David en primer libro de Crónicas capítulo 29, todo lo hemos recibido de ti, solo podemos dar lo que de tu mano hemos recibido. Y por eso fue un gran dador. Él sabía que aunque era un rey que tenía grandes riquezas, todo lo había recibido de Dios. De lo recibido de tu mano te damos, Señor. Entonces ese es el propósito cuando nosotros lo hacemos, la motivación. El propósito o el destino está descrito en la Biblia, que es para que haya alimento en la casa y la casa de Dios se sostenga. El alimento sostiene la vida. Si algunos de ustedes asisten con regularidad a Trigo y Miel, lo hemos enseñado más de una vez, tal vez unas 4, 5, 6, 7, 10 veces al año. Lo mencionamos que los diezmos, según Malaquías 3:10, sostienen o sustentan la vida de la casa de Dios o de la obra de Dios. Es lo que hace posible que la congregación funcione en el área económica. Y de una manera que cuando damos, estamos contribuyendo a que se sostenga. Así como el alimento sostiene la vida y la falta de alimento debilita a cualquier ser vivo, una planta, un animal, un organismo vivo, el ser humano, y se debilita, y si sigue sin comer o sin sustentarse con alimento, se muere. Así nuestras dádivas, nuestra generosidad en ofrendas, diezmos, primicias, promesas, sostiene la obra de Dios. ¿Por qué lo menciono? Porque dice el final del versículo 23, traes tus diezmos, como dice el versículo 22, sin falta de todo lo que produces. Vas a comer en el lugar donde Dios escoge poner su nombre,
porque ahí tú entregas tus diezmos de todo, de granos, vinos, aceites, primicias, de todos tus negocios, no nomás de un ingreso principal. Yo sé que tal vez muchos recibimos un ingreso muy grande o más grande de algún concepto, pero a veces recibes 3 o 4 ingresos de diferentes cosas, una propiedad que tienes en renta, no sé, un negocio que hiciste y te dan un pequeño porcentaje de utilidad, pero de todo, por eso dice tu grano, tu vino, tu aceite, primicias de tus manadas y ganados. Porque haciendo esto, a ver, dile al que está a tu lado, presta atención. Haciendo esto aprendes a temer al Señor tu Dios todos los días. 1, 2, 3, ¡ay, jole! ¿Cómo? Dice la Biblia que diezmando aprendes a temer, a respetar, a honrar a Dios todos los días, sí, porque nos están hablando del temor de Dios. Y la pregunta entonces, ¿cómo aprendo a temer a Dios? A respetarlo. ¿Cómo aprendo a honrarlo? Que es como, no es lo mismo, pero es parte del temor a Dios. Pues una manera bíblica diseñada por Dios es la entrega de nuestros bienes materiales en un acto de honra, obediencia, gratitud y adoración. Alguien está emocionado aquí en el grupo Crece. Alguien aún dice, ay, hasta sentí darle un aplauso. Dale un aplauso al Señor. Ahora resulta, no Felipe del Castillo, ni trigo y miel, que la Biblia señala que al diezmar con constancia, sin falta, porque ahí está la palabra en el verso 22, indefectiblemente, sin falta, con constancia, tú sujetas tu carne, sujetas el egoísmo de todo para mí, primero yo, después yo y al último yo. Vences la avaricia, vences el codiciar, como dicen los mandamientos, el decálogo, lo dice, no codiciarás ni la computadora, ni el iPhone, ni la casa, ni la alberca de tu prójimo, ni el auto de tu prójimo, ni la esposa de tu prójimo, no codiciarás. Y muchas veces no entendemos que esa parte de nuestra naturaleza inclinada al mal se sujeta aprendiendo a diezmar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice que el diezmar nos enseña? O sea que no lo sabemos. El temor a Dios se aprende. Díganlo todos. El temor a Dios se aprende. Se aprende al poner límites en tu vida. Alguien dele un aplauso al Señor. Jesucristo tuvo discípulos. Un discípulo, luego algunos fueron apóstoles. Un discípulo es alguien que quiere ser como el maestro, pero la esencia de alguien que está discipulando a otro, y lo digo para todos los que están aquí en otro sentido, es aceptar los límites que tu maestro te pone. Llegas a las 9, vas a hacer esto, luego esto, luego tomas un break, luego si quieres ir al baño. El maestro te va a poner límites. Discipular. Disciplina, vienen de la misma raíz, discipular, disciplina. Un maestro es el que discipula poniéndote disciplinas, cosas que él ya vivió, cosas que él ya hizo, obviamente que extrae de la palabra y te enseña. La madurez en la vida cristiana, cuando venimos a Cristo somos bebés, luego caminamos con el Señor como adolescentes y jóvenes, y ya teniendo un tiempo obedeciendo a Dios. No hablo de 20 años, 30 años, sino en la acción de obedecer, aprender y obedecer, maduras. Y acepta las disciplinas. Al principio las cuestionas, ¿por qué me dice a mí y no le dice al otro? Pues esto no fue para mí, es para alguien que no está aquí. Pero en un momento llegas a decir, no, yo voy a aceptar la disciplina porque forma mi carácter. Y lo que está diciendo Dios es, en el área económica tienes que tener límites. 1, 2, 3. Y el primer límite es que reconozcas que tú no produces lo que tienes. Sí, usas tu conocimiento, tu esfuerzo, etcétera, tu preparación, pero es Dios el que te suple. Y para que entiendas que soy yo el que te suple y no tú mismo, no estés sentado tú en tu trono
sino que Jesús esté sentado en el trono de nuestra vida, vas a entregar diezmos, ofrendas, primicias, etc. Dice otra porción, voy a llevarlos a otra porción de la Biblia para que nos aseguremos. Qué interesante que leímos en Malaquías 1, si soy Señor, ¿dónde está mi honra y mi temor? Y ahora en Proverbios, en Deuteronomio, y vamos a Proverbios, también dice lo mismo. Dice lo mismo. Y ahora en Proverbios, como les comenté que lo íbamos a ver, dice en el Proverbio 9, verso 10. Proverbios 9, capítulo 9, verso 10. El temor a Dios es el principio de sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. No solo el temor a Dios se aprende diezmando, aceptando los límites que Dios nos da en su palabra para usar adecuadamente el dinero, el ingreso, lo que recibimos de parte de Dios, sino también dice que el temor de Dios es sabiduría, te hace sabio. No importa que tengas 15 años, 20 años, 30 años, y ahí hay un señor de 50, 70 años, empresario, puedes ser tú más sabio que aquel hombre, aquella persona grande o mayor, exitosa, entre comillas, tiene sabiduría de la experiencia, pero tú tienes sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría que viene de Dios? Al temer o respetar a Dios. Pero entonces vamos al Proverbio 16 para entender cómo se aprende a respetar a Dios en este asunto de que el temor de Dios es el principio de sabiduría. Proverbios 16, 6. Proverbios 16, 6. Estábamos en Proverbios 9, más adelante en Proverbios 16, 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Y el tiempo avanza y voy a querer concluir porque voy a cerrar con otra porción importante del Nuevo Testamento, pero hay otro proverbio que dice que el apartarse del mal es la sabiduría. La sabiduría de Dios, no la del mundo, de experiencia, es apartarse del mal. Y el temor a Dios viene como un principio de sabiduría que es apartarse del mal. O sea, una persona sabia no es la que tiene experiencia, sino la que le hace caso a Dios en el consejo que Dios da, que respeta tanto a Dios, que admira tanto a Dios, que para él o para ella, lo que Dios dice en su palabra, o cuando alguien te enseña, ¿verdad? Alguien de los que te está enseñando la Biblia o en Trigo y Miel, las personas que Angélica y yo orando ponemos a compartir, o cuando ella comparte, yo comparto, Pipe comparte, pues tratamos de enseñarte la palabra y tú recibes la palabra y le das importancia. Hoy en día hay tanto acceso a tanta información que tú pones lo que aprendes de la Biblia como lo que ves en YouTube. No. O lo que aprendes de la Biblia como lo que ves en un blog o en un TikTok o en un Instagram, y no es así. Ni Instagram, ni TikTok, ni YouTube, ni un blog, Dios habla. Bueno, también hay mensajes de Dios ahí, pero no son la palabra de Dios. Sí, aprendes conocimiento, investigaciones, algún reportaje, pero lo que viene de Dios es su palabra. No podemos recibir el consejo de la palabra de Dios como una información más. Si tú recibes la palabra de Dios, la lectura de la palabra, el escuchar los mensajes de Dios, las conferencias, como si fuera una información más de un YouTube, de un bloguero, de un TikTok, de un Instagram, de un Facebook, entonces tú estás rebajando lo que Dios te habla. Y por eso no hay cambio. El temor a Dios es valorar a Dios y lo que Él dice. Y sí, yo puedo tener información de muchos lados y es bueno estar informado, el deseo de aprender, pero principalmente de Dios. Y entonces, si el principio de la sabiduría es el temor al Señor y el temor del Señor nos hace apartarnos del mal, ¿cuál es el mal del que nos quiere apartar Dios, que nos daña más, que nos hace sabios y manifiesta que respetamos a Dios? Pues eso está claramente en la Biblia, en la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10. Primera carta a Timoteo,
capítulo 6, verso 10. La raíz de todos los males, de todos, T-O-D-O-S, lo dice conmigo, todos. Aunque no vaya a gritarle a su vecino y lo ensordezca, pero diga al vecino, todos, con énfasis, todos los males es el amor al dinero, la codicia, la avaricia, el cual, cuando un cristiano cae en codiciar el amor, la codicia, el amor al dinero, se extravía de la fe y es traspasado de muchos dolores. Si el temor a Dios es el principio de ser sabio y la sabiduría, el temor a Dios hace que nos apartemos del mal, el que teme a Dios es aquel que, sabiendo lo que Dios dice sobre alguna situación de la vida, alguna conducta de la vida, algún tema de lo que Dios habla en la Biblia, lo toma, lo aplica y no hace el mal, porque respeta, admira, tiene a Dios en primer lugar. Esa persona teme a Dios. Angélica nos ha compartido, no sé si Pipe también, ya en esta serie, que mucha gente ama a Dios, pero no lo respeta. Es como el hombre que dice que ama a su esposa y la golpea. Es como el hombre que dice, yo la quiero mucho, pero no la mantiene, no le da el sustento, no la protege. Pues es un amor malentendido, es un amor ventajoso, egoísta, donde él dice que la ama por algunas cosas que él cree que hace, pero la está maltratando, no la suple, no la protege. Una cosa es amar a Dios y otra cosa es temer o respetar a Dios. Debiera ser lo mismo, pero no lo es. Y nadie respeta a Dios si no hace lo que Dios dice. Y la Biblia, no Felipe del Castillo ni trigo y miel, la Biblia enseña que el temor de Dios se aprende poniendo límites en el área económica. Porque Timoteo 6 dice que el área más difícil de controlar sería el área económica, el deseo, la codicia. Como los mandamientos, no codiciarás esto, ni aquello, ni aquello, ni aquello. El deseo de tener y creer que con tener tú eres importante y eso te da tu seguridad. Cuando la Biblia dice que al conocer a Dios y poner tu fe en Él, con eso tienes seguridad. Espero yo haber contribuido a todo lo que has aprendido sobre el temor de Dios. Y ustedes van a decir, pues claro, es Felipe, ya no está hablando de dar y de los diezmos y ofrendas, porque pues, es uno de los temas que él maneja. No, la Biblia dice, así aprenderás a temer a Dios. Y la pregunta es, ¿tú temes a Dios o nomás lo amas? ¿Lo conoces, pero no lo amas? ¿O lo conoces y lo amas, pero no le temes? Conócelo, ámalo, haciendo su voluntad. Dice el Evangelio de Juan, el que me ama, mi palabra guardará, palabras de Jesús, y respétalo. Vive temiendo, respetando, admirando a Dios, de tal manera que aunque tú conoces muchas informaciones y sabes cosas, cuando Dios te habla es lo más importante. No lo que tú conoces, no lo que tú aprendiste, no lo que tú leíste. Para ti lo más importante es lo que Dios habla a tu vida, porque lo respetas, lo temes, te apartas del mal, aprendes a poner límites en el área financiera de tu vida y entonces pones límites en las demás áreas de tu vida. Que así como honramos a Dios en el área financiera, ese respeto, ese aceptar lo que Dios dice, lo aceptamos en la relación matrimonial, en la relación entre amigos, en la relación en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Tenemos esos límites que nos hacen discípulos al aceptar disciplina de parte de Dios y disciplina de parte de los que nos presiden. Oremos. Padre, gracias por esta verdad tan poderosa, que el temor a Dios se aprende. Y que la forma que tú dices en tu palabra que se aprende no es tomando un curso. Bueno, nos puede ayudar, pero es honrándote con nuestros bienes, sin falta, como leímos nosotros poderosamente en tu palabra. Y que tú le dijiste a los sacerdotes, si soy su Señor, ¿por qué me ofrendan las obras? ¿Por qué me ofrendan inadecuadamente? Ayúdanos a aceptar lo que tú nos dices en el área económica, para que lo vayamos aceptando y aplicando en todas las demás áreas de nuestra vida. Porque el que te teme se aparta del mal
Y entonces, al apartarnos del mal por respeto a ti, por ponerte en primer lugar, nos volvemos sabios. Es el principio de ser una persona sabia que acepta lo que tú dices, que lo practica, que lo enseña, y a causa de eso, lo que hablamos y hacemos impacta las vidas de otros. Que esta reflexión, esta enseñanza produzca mucho fruto y aprendamos de tu palabra y aceptemos tu dirección. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios les bendiga y los esperamos en las próximas reuniones de Un Grupo Crece. Hay un Grupo Crece cerca de ti, búscalo y asiste.